Antonio, muy buenos días, gusto de tenerte con nosotros y bienvenido a Sígame los Buenos. Marcelo, buenos días, un placer de saludarlos. Estamos aquí con Sí, Lorena también. escuchando la entrevista con el doctor Alarcón. Interesante, pero yo creo que el diagnóstico siempre es interesado, ¿no? Y habría que ser un diagnóstico más de contexto. ¿A qué te refieres? A ver, cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que la elección de magistrados no es conveniente en Bolivia, pero las primeras elecciones también respondieron a una consigna: voto blanco y nulo. Ujú. Eso indudablemente profundizó, pues, ¿no? Una mala elección que se hacía de estas autoridades, que con anterioridad también tuvieron dificultad en su designación. O sea, no fue una panacea porque se tenía mucho componente político al elegir las autoridades judiciales, ¿no? Eso lo conocemos. Yo, bueno, ya soy un veterano, soy un nerd de más de 60 años, así que me acuerdo bastante bien de esas cosas. La última elección judicial ya hubo un cambio de actitud en la ciudadanía y se votó. Y bueno, vemos, yo no dejo de reconocer una actitud muy positiva, por ejemplo, en el Tribunal Supremo de Justicia, en sus autoridades y en el cambio de actitud que han tenido. Muy, muy importante. Lo mismo en el Tribunal Agroambiental. Y creo que también el Consejo de la Magistratura va por esa línea. Ojalá mejore derechos reales, que sería fundamental. Claro. Antonio, empecemos por lo último que hablábamos con Carlos Alarcón también, ¿no? ¿Qué- ¿Crees que este proceso está, bueno, es la primera vez históricamente que tenemos segunda vuelta? ¿Crees que hay mucho margen de tiempo entre la primera y la segunda vuelta? Vienen además, el calendario electoral tiene cosas como los debates, vamos a hablar de todo eso, ¿no? Pero en principio, esto debió ser más corto, o sea, primera vuelta, máximo un mes, segunda vuelta y definición. Está muy largo esto, ¿cómo lo ves? Bueno, voy a opinar como técnico y no como político, ¿no? Ujú. Claro, Fundamentalmente. A ver, el estilo y la norma que se tiene, establece un nuevo sorteo de jurados, capacitación de los jurados, preparación del material electoral. Eso conlleva tiempo. En la lógica, y coincido con el anterior entrevistado, es mucho tiempo, es mucho tiempo. Habría que encontrar una modalidad, por ejemplo, que los mismos jurados sean también los de la segunda vuelta, ver de simplificar los procesos de contratación para las imprentas. Se podría reducir por lo menos 30 días, ¿no? En esa dinámica. Y habría que analizarlo sopesando los pros y contras, porque hay que recordar que la votación también se hace en el extranjero, hay una secuencia para el envío de ese material, eh, todos esos componentes es necesario, pero en general y en lo macro coincido que habría que acortar el tiempo. hay que cortar el tiempo. Sí, como que se siente muy corto. Yo digo, por ejemplo, creo que ayer hemos visto ya en una red televisiva el tema este de Entrevistas, una entrevista con, sí, y con claro, uno no de sé los qué rating candidatos. tendrá, ¿no? Además veo que hay poca disponibilidad de los propios, creo que están dedicados más a hacer labor hormiga, de ir por el país, hablar con la gente, no tanto a las entrevistas, y no sé qué rating van a tener las entrevistas. Vienen también los debates, Los ¿no? debates, se habla, claro, tenemos los debates vicepresidencial, presidencial, incluso, si no me equivoco, ¿no? Este fin de semana va a salir las primeras encuestas en El cuanto a jueves empieza, ¿no? intenciones Sí. de voto. Sí, exactamente. Ahora, tomando en cuenta que sí, incluso, ¿no? Para la primera vuelta se ha tenido un margen bastante amplio, ¿no? En cuanto a el porcentaje que tenía cada uno de los candidatos, la gente puede volver a confiar ahora en las encuestas que van a ser lanzadas en los próximos días. Qué buena pregunta. Yo estoy atrasado con mi ensayo porque estoy haciendo un muy rápido ensayo que analiza las encuestas, pero se los comento con todo gusto.
Las encuestas no han respondido, por lo menos las de este proceso electoral de 2025, no han respondido en la información que se ha publicado, obviamente, por eso tengo esa conclusión, al formato que deberían haberse llevado adelante. Hay un sesgo, definitivamente, e inclusive el gerente de una empresa encuestadora mexicana hizo una denuncia muy puntual respecto a que hubiera habido una suerte de, de compromiso entre los encuestadores que han brindado la información de las encuestas, y yo no sé si el Tribunal Supremo Electoral, el CIPDE concretamente, hizo una evaluación pormenorizada de cada uno de los informes de campo de estas encuestas, porque deberían estar georreferenciadas. A mí me da la impresión, y si hacemos una analogía un poco burda, seguramente, los refrescos, ¿no? Los refrescos de Coca-Cola y Coca-Quina, por ejemplo. Habrán áreas donde la Coca-Quina es predominante y de preferencia, y habrán otros donde la Coca-Cola es de preferencia. Y si yo hago toda mi encuesta y pregunto si la Coca-Quina es popular en el área donde está la Coca-Cola con una preferencia mayoritaria, la respuesta no puede ser otra que Coca-Cola. Y si el resultado fuera Coca-Quina, habría que sospechar. Entonces, nosotros vemos en las diferencias que se han dado en los resultados finales una suerte de ese tipo de situación, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿usted cómo evalúa, ¿no?, el trabajo que realizó el Tribunal Supremo Electoral en la primera vuelta en cuanto al conteo de los votos, al sistema TREP, ¿no?, al empadronamiento incluso que se ha tenido no solamente acá en nuestro país, sino también en el exterior, entre otros? ¿Cómo evalúa usted todo este trabajo, los organismos internacionales, las delegaciones, además, que han estado acompañando? Y esto con la experiencia también que usted tiene. Mira, si hablamos inicialmente del empadronamiento, yo creo que se alcanzaron las metas, ¿no? Se ha cumplido en los plazos, se ha hecho la depuración y se ha publicado la información de las estadísticas en un margen de tiempo razonable. Posteriormente, en lo que ha significado ya el tema de la gestión de las candidaturas, ahí yo creo que ha habido debilidad, porque inclusive se han estado cambiando candidatos. El candidato a vicepresidente del, no sé cómo se llama, Fuerza Popular, me parece que era el UN, ha sido designado a días del proceso electoral. Obviamente eso no ha significado ninguna ayuda para esa organización política, de esa alianza. Entonces, en ese componente yo creo que el tribunal no ha sido firme. ¿Ha habido la injerencia del Tribunal Constitucional? Sí, me imagino que algo de injerencia, pero la autoridad competente en este caso es pues el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Porque administraba la elección nacional. En el caso de las departamentales tendrán que ser los tribunales electorales departamentales con esta experiencia. En cuanto a la producción del material electoral, creo que se han cumplido también las metas, se ha llevado de manera adecuada la distribución, han estado de manera oportuna en las mesas, inclusive, que era lo deseable. En cuanto al día de la votación y la gestión en las mesas electorales, ha sido adecuado, no se han tenido mayores componentes que podrían perturbar la votación. A mí me ha tocado estar en el colegio, en la Escuela Ecuador, y era festivo, se notaba ahí mucho compromiso, mucha participación, fue un momento agradable, hemos conversado con quienes estaban eligiendo, me gustó mucho. En la noche el CIREPRE funcionó bien, inclusive con el antecedente de que conteo rápido de los medios de comunicación, me parece que fueron 2 o 3 los que comentaron conteo rápido, fueron anteriores a la publicación del CIREPRE. Claro, y ahí yo pienso que ha sido también
un componente del divino creador que ha hecho que no haya grandes contradicciones, porque hubiera sido poco conflictiva la situación. El conteo rápido no está regulado, no tiene reglamentación. Sería bueno que se incorpore porque es una práctica democrática e interesante que puede ser inclusive como un contrapeso a la información del CIREPRE. Y bueno, ya el cómputo que se ha desarrollado con normalidad, ¿no? La observación principal es la gestión interna del Tribunal Supremo Electoral, de su sala plena. Pero ahí también yo he visto que los vocales han sabido gestionar sus diferencias y no ha sido gravitante esa situación como para que el trabajo esencial que era llevar adelante el proceso electoral se hubiera visto perjudicado de manera significativa, ¿no? Entonces, hay que valorar ese esfuerzo de su vicepresidente en ejercicio de la presidencia, de los vocales, esos vocales técnicos que tienen allá, y bueno, en general de todo el organismo electoral. Ponderar siempre, siempre el trabajo de los tribunales electorales departamentales, que son quienes llevan la carga más pesada, ¿no? Porque finalmente la votación en el extranjero es una votación mucho más pequeña. Antonio, hay gente que nos escribe, por ejemplo, nos dicen, y vuelve un poco al tema cuando hablabas del tema de las encuestas. En la primera vuelta ¿tú crees que las encuestas en primera vuelta han sido realizadas solamente en el área urbana o en las ciudades sin tomar en cuenta el área rural dispersa que está básicamente en las provincias? Yo El creo que ejemplo ese de existe la Coca-Cola duda y Coca-Quina como que va por ahí, porque Coca-Cola es más urbana y Coca-Quina va más al área rural, eso está claro, ¿no? Digamos. Sí, bueno, no tanto. La cocaína ¿A la también Coca-Quina gusta en el también? alto, ¿eh? Estamos Mucho. haciendo... Ah, en el alto, claro, sí, sí, sí. Pero el fuerte de la Sí, a ver, Coca-Quina es creo que el área rural. Pero a ver, hablemos del tema con esa analogía, ¿no? eh, mira, yo no podría opinar concretamente si se ha circunscrito únicamente al área urbana estas encuestas, si se han circunscrito, porque de la información que se tiene, que nos muestra más bien una distribución, una afijación se denomina, eh, en primer caso igualitaria y en segundo caso proporcional. Esta es una metodología estadística que permite de alguna manera evitar las grandes distorsiones por el número de electores que obviamente están centrados en los departamentos del Eje, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Entonces, con esa distribución igualitaria, se permite que departamentos más pequeños como Pando específicamente tengan una mejor posibilidad de que la encuesta ya sea más equilibrada. El problema mayor radica en lo siguiente: el índice de rechazo que ha habido entre la muestra planificada y la muestra final que se ha tenido que ejecutar es muy desproporcionada. Para alcanzar la muestra de 2.700 encuestas, por ejemplo, de Ipsos y Mori, se han contactado a más de 6.000 personas. Eso quiere decir que el 47% aproximadamente ha sido una muestra efectiva y eso puede inducir un sesgo. Y de ahí que yo creo que esta teoría no es tan descabellada por las diferencias que se han dado, por ejemplo, unidad, la votación del PDC, la votación del Libre, las otras votaciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la alianza que postulaba Andrónico Rodríguez tenía muchísimas más votación y al final la votación ha sido baja. El tema, por ejemplo, del MAS ISP, que prácticamente en las encuestas ya había perdido, de acuerdo al cálculo que hacían la personalidad jurídica, raspando y casi con el 3-6 salvó la
personalidad jurídica, ¿no? Entonces, a ver, la reglamentación del Tribunal Supremo Electoral está. Además, abarca muchas de estas temáticas, tal vez de manera un poco general, pero abarca estas temáticas. Lo que me da la impresión es que el control cuando se debe presentar la encuesta no ha sido lo suficientemente exigente. Por eso es que, no, por ejemplo, no se ha determinado las rutas para las encuestas, no se ha hecho la distribución aleatoria, inclusive hasta la vivienda donde se va a hacer la encuesta, que son las características propias de estas encuestas que se denominan cara a cara. Entonces ahí puede haber estado este desfase. Yo no creo, y de ninguna manera daría siquiera la impresión de que hubiera habido algún interés particular de alguna de estas empresas para favorecer a algún precandidato. No, no creo. Son profesionales, llevan mucho tiempo trabajando, sobre todo en el tema de encuestas de mercado para productos y para muchas otras cosas. Entonces, sería irresponsable de mi parte atribuirles un sesgo político a estas encuestadoras. Sin embargo, debe revisarse el trabajo y debe ser más exigente en cuanto a la presentación de los informes. Y más todavía si, digamos, la primera encuesta va a estar esta semana. Indudablemente debería ajustarse el procedimiento. Claro, y es un tema, ¿no?, que también la gente ha hablado bastante, incluso ahora las autoridades, los vocales del Tribunal Supremo Electoral también estaban invitando a las universidades y a diferentes instituciones a que puedan formar parte de estas encuestas, entre otros. Tampoco podemos dejar de lado, por ejemplo, el tema de la guerra sucia, que además se ha estado intensificando más en estas últimas semanas, y la gente dice se está dejando un poco de lado el tema de lo que son las propuestas y el plan de gobierno incluso que se tenga. ¿Usted lo ve de ese modo? Sabe que esta elección, este balotaje más que elección, es cruel. ¿Por qué lo dice? Porque en las anteriores circunstancias, ¿qué organización política es la que triunfa? Está establecido 50% más uno, o que hubiera obtenido 40% o más y la diferencia entre el primero y el segundo sea más de 10. Hoy, en estas circunstancias y el día 19, ¿quién va a ganar? El que tenga un voto más. Entonces, este tema de la guerra sucia, de los ataques que se dan entre ellos, son absolutamente lógicos, porque están persiguiendo acceder al poder, a dirigir el país. Entonces ha sido muy bueno que se trate de minimizar esta guerra sucia, de evitar estos momentos tan complicados, porque a veces no implican solamente a los candidatos, sino a las familias, ¿no? Pero debe entenderse eso, ¿no? La intensidad de este proceso es tan grande, que un voto define quién va a ser el ganador. Y eso indudablemente hace que nos exponga esta situación compleja, ¿no? Bien, Antonio, muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido un gusto tenerte. Bueno, como siempre, más adelante estaremos confrontándote porque todavía de aquí al 19 tenemos un largo trecho, aunque para muchos creo que ya está de buen tamaño, ¿no? Sí. Es siempre un placer conversar con ustedes, me encanta la dinámica que tienen en el programa, la visión, porque indudablemente lo que necesitamos es información. Lo ideal sería que nos cuenten bien las propuestas y en qué nos van a beneficiar, y no tanto los defectos que tienen los candidatos. Un verdadero placer y un saludo a toda la audiencia. Un gusto, gracias, Antonio. Gracias, que tengan un bonito día. Bien, vámonos al corte. Muy bien, una breve pausa. Ahora